Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo lo que vamos a hacer es analizar dos oraciones sintácticamente en bandejas en las que aparecerán los complementos que estuvimos trabajando justo antes de que empezase todo esto, que eran el complemento directo y el complemento indirecto. La primera oración sería esta de aquí: recoge los papeles de Eva. Si os acordáis, lo primero que hacíamos era la morfología, es decir, poníamos los tipos de palabras que teníamos. Recoge es un verbo, los es un determinante artículo. Acordaos que los también es una palabra que puede ser un pronombre personal átono. ¿Cómo sé cuándo es un determinante? Pues mirando la palabra de al lado. Si os fijáis, papeles es un nombre, por lo tanto los tiene que ser un determinante. Si no tuviese un nombre al lado, sería un pronombre. De es una preposición y Eva es un nombre. Bien, el siguiente paso siempre es separar sujeto y predicado. Recoge es el verbo, pienso. ¿Quién hace la acción de recoger? Tú, recoge, en este caso es un imperativo. Por lo tanto, como no está en la oración, lo coloco aquí entre paréntesis y sé que en este caso este sujeto se llama sujeto elíptico, porque no está en la oración, lo tengo que poner yo viendo el verbo. Todo lo que me queda en la oración es el predicado. ¿Qué tipo de predicado? Tenemos que es un sintagma verbal, que es predicado verbal a su vez. ¿Por qué es un predicado verbal y no nominal? Pues porque no lleva los verbos ser, estar y parecer. Si llevase ser, estar y parecer sería predicado nominal. Bien, una vez que he separado sujeto y predicado, lo que hago es preguntarle al verbo ¿qué recojo? Los papeles de Eva. Como simplemente le hago una pregunta, que sería todo esto de aquí, los papeles de Eva, quiere decir que todo esto es un solo complemento. Empezamos a analizarlo. Eva es un nombre, forma un sintagma nominal. De es una preposición, acordaos que decíamos que era como una varita mágica que me transforma todo lo que tiene detrás en un sintagma preposicional. Y como me dice de quién son los papeles y papeles es un nombre, pues me hace de complemento del nombre. Ya lo tengo. Seguimos los papeles de Eva, ahora todo junto. Como la palabra más importante es papeles, sería un sintagma nominal. Y ahora vamos a ver qué tipo de complemento del verbo es. Hemos dicho que respondía a la pregunta ¿qué? Lo siguiente que hago es la pronominalización, sería recoge los. ¿Qué recoge? Los papeles de Eva, recoge los, y si lo paso a pasiva, que os costaba un montón a muchos, será los papeles de Eva son recogidos por ti. Por ti. Vale. Como los papeles de Eva se ha convertido en el sujeto paciente de la oración. ¿Por qué paciente? Pues porque no realiza la acción sino que la recibe. Quiere decir que esto de aquí es un complemento directo. Vale, vamos a repasar entonces a partir de este complemento directo cuáles son sus características. 1. Si lo paso a pasiva se convierte en sujeto paciente. 2. Si pronominalizo, en este caso se sustituye por los, pero otras formas serían las, lo y la. Y por último, y acordaos que con esta prueba nunca me puedo quedar, es hacer la pregunta, que es qué, pero nunca me quedaré solo con la pregunta, que podemos equivocarnos. Aparte miro la estructura, recordad que el complemento directo puede ser o bien un sintagma nominal o bien un sintagma preposicional, pero solo con la preposición a. Y con todas estas características pues ya puedo saber qué función tiene, complemento directo en este caso. Y con esto ya estaría. Vale, vamos a ver otra oración más. La otra oración es: la manzanilla os sentará bien. Hacemos lo mismo. Lo primero que hacemos es empezar por las categorías morfológicas. La es un determinante artículo. ¿Por qué es un determinante artículo y no un pronombre? Lo mismo de antes, porque acompaña la palabra manzanilla, y manzanilla es un nombre. Os, pronombre personal átono, que se refiere a vosotros. Sentará es un verbo y bien es un adverbio. ¿Por qué es un adverbio y no un adjetivo? Pues porque no tiene plural en este caso. Ya sé que bien y viene sí, pero en este caso nunca podría tener plural. Y además responde a la pregunta ¿cómo?, que también nos puede ayudar. Vale, una vez que tengo la morfología, bueno, bien, adverbio de modo. Vamos a ponerlo correctamente. Lo siguiente que tengo que hacer es separar sujeto y predicado. Sentará es el verbo. Fijaos que aquí, si me voy a la opción fácil, que es hacer la pregunta ¿a quién os sentará bien? Toma ya, a vosotros. Vale, pues eso no es el sujeto. El sujeto es quien concuerda con el verbo.
La manzanilla os sentará bien. Si en vez de sentará fuese sentarán, sería las manzanillas os sentarán bien. Como la manzanilla es la parte de la oración que varía, quiere decir que la manzanilla es el sujeto de esta oración. Hago la bandejita y pongo sintagma nominal sujeto. Muy bien. Todo lo que me queda sería el sintagma verbal, predicado verbal. Volvemos a repasar. ¿Por qué es el predicado verbal? Porque no lleva los verbos ser, estar y parecer. Vale, el sujeto es muy fácil, ya lo tengo marcado y no tiene más complementos, pero en el predicado sí que tengo cositas. Tengo un pronombre, que acordaos que el pronombre sí o sí siempre forma sintagma nominal, y tengo un sintagma adverbial. Serían dos preguntas. ¿A quién os sentará bien? A vosotros, os. ¿Cómo os sentará bien? ¿Cómo sentará? Bien. Por lo tanto, sería otra pregunta. ¿Vale? Vamos a poner aquí qué preguntas hemos hecho. Esto es un cómo y esto es un a quién. Vale, dos preguntas, por lo tanto, dos complementos. Vamos a empezar por este de aquí. Este sintagma adverbial no lo hemos trabajado en clase. En catalán sí que lo habéis hecho. Si queréis ir a la opción más fácil, le ponemos complemento del verbo y ya está. Pero si queréis aplicar lo que ya sabéis de catalán, que es igual en castellano, pues simplemente le tenemos que poner complemento circunstancial, de modo que en catalán le llamáis complement circunstancial de manera. ¿Vale? Siempre que responda a la pregunta ¿cómo?, hasta que hablemos de lo que es un predicativo, que ya llegaremos algún día, le vamos a poner circunstancial de modo. De todas formas, ya os digo que si no queréis poner ese circunstancial y queréis poner complemento del verbo, también estaría bien, pero solo uno de los dos, las dos cosas no. Y el os, que este sí que me interesa, acordaos que cuando teníamos un pronombre personal átono y no sabíamos qué función tenía, lo que teníamos que hacer era pensar en a ella. Si en vez de a vosotros fuese a ella, sería la manzanilla a ella le sentará bien. Como me ha salido un le, ya sé que es complemento indirecto. Si me hubiese salido un la, sería complemento directo. ¿Vale? Vamos a repasar con esta oración las características del indirecto. Por un lado, siempre es un sintagma preposicional que empieza solo y exclusivamente por la preposición a. Segundo, se sustituye por le, les, y acordaos que a veces este le y este les se camuflaba en un se, que era cuando iba seguido del hola, los las. Y la tercera característica era la pregunta, que es que responde a la pregunta ¿a quién? Pero acordaos que nunca nos quedaremos solamente haciendo la pregunta. ¿Qué pasaba con la pasiva? Pues que no podemos pasar la pasiva. Intentad pasar esta oración. ¿Vosotros seréis sentados bien por la manzanilla? No, ¿verdad? No tiene sentido. Pues esa es otra prueba que nos confirma que este os es un complemento indirecto. Vale, pues hasta aquí tendríamos las dos primeras oraciones analizadas. Cualquier duda que os surja cuando, bueno, supongo que ya las tenéis hechas vosotros, cualquier duda que os haya surgido al ver la corrección, me mandáis un correo. Hasta el siguiente vídeo. Chao.